ahora mismo, en este momento, estoy ansioso. Tal vez es porque voy a hablar delante de un grupo grande de personas. Tal vez es porque no estoy hablando en mi lengua materna. Pero también estoy ansioso porque padezco un trastorno de ansiedad generalizada. Y hay una diferencia entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad. La ansiedad es normal. Es completamente normal preocuparse por la salud, la economía, los seres queridos. Es una parte natural de la existencia humana. Si estás viviendo una situación estresante, es natural que estés ansioso. Pero quiero que todos entendamos la diferencia entre la ansiedad que acabo de describir y un trastorno de ansiedad. Un trastorno es como una enfermedad. Un trastorno de ansiedad significa que experimentas estrés a una escala más grave. También el estrés nunca desaparece. Y en algunos casos puede ser por motivos irracionales, preocupando por razones irracionales. Puedes preocuparte incluso cuando sabes que no hay nada de qué preocuparse. Hay muchos diferentes tipos de trastornos de ansiedad, pero en mi propio caso, a menudo me preocupo cuando hay algo de lo que debería preocuparme. O incluso cuando no estoy preocupado, sigo experimentando los síntomas físicos de estar preocupado, como sudoración, falta de aliento, irritabilidad y más. Y yo recuerdo que cuando era más joven tenía mucha confusión sobre mi ansiedad. Yo pensaba a mí mismo, la ansiedad debe significar que no tengo suficiente fe en mi Dios. Si realmente creyera en Dios, entonces siempre me sentiría en paz. De veras, pensaba eso. Pensaba que si experimentaba ansiedad o preocupación, eso significaba automáticamente que no confiaba en Dios. Pero no es así. No es así como se describe en este texto de hoy. Una letra del apóstol Pedro. Tanto si padeces algún tipo de trastorno de ansiedad, como si simplemente experimentas algo de ansiedad normal o preocupación normal por situaciones estresantes de la vida, las palabras del apóstol Pedro pueden ayudarnos a todos a entender cómo se relaciona nuestra ansiedad con nuestro Dios. Yo sé que todos ustedes tienen muchas cosas en sus vidas por las que vale la pena preocuparse. Yo sé que algunas personas aquí tienen familiares, amigos que están en camino de este país y que saben que el camino es muy peligroso. Esa cosa es algo que vale la pena de preocuparse. Entiendo. Y lo mismo era la situación de los lectores originales de Pedro. Pedro explica al principio de esta carta que escribía a los primeros cristianos que se habían dispersado por todo el mundo. Estaban dispersos porque los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano a causa de su fe. Algún tiempo después de que Pedro escribiera esta carta, él mismo fue asesinado, junto con Pablo y también asesinado con muchos otros cristianos, solo por profesar la buena noticia de Cristo.
Así pues, Pedro tenía motivos para preocuparse, como nosotros tenemos motivos para preocuparnos. Y también los lectores de Pedro lo mismo. Sus preocupaciones y nuestras preocupaciones son válidas. Pero lo que vemos en primer lugar de este texto, en los versos 6 y 7, es que la ansiedad y la humildad están conectadas. Pedro escribe: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Antes de hablar de angustia, de la ansiedad, Pedro dijo: muestren humildad. Fíjense que no dijo no estén ansiosos. Leemos eso en nuestra lectura del Evangelio de hoy, donde Jesús dijo: no estén ansiosos. Pero Pedro dice, en cambio, echen todas sus ansiedades sobre Cristo. Y creo que ese es el verdadero sentimiento detrás de lo que Cristo quería decir también. Pedro dice: echen todas sus ansiedades sobre Él. Y eso es un acto de humildad. ¿Cómo? Es un acto de humildad porque alguien humilde no teme pedir la ayuda. Echar nuestras ansiedades sobre Dios significa que las ponemos en su poderosa mano. Es como decir o orar a nuestro Dios: Dios, esto me preocupa, pero lo pongo en tus manos. Te entrego mis preocupaciones, mis ansiedades, porque yo sé que cuidas por mí. Y también que eres más fuerte que yo. Verás, la ansiedad no es un pecado. A veces pensaba así, pero la ansiedad no es un pecado. Preocuparse no es un pecado, pero sí el orgullo es un pecado. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y si tienes todas estas ansiedades y preocupaciones, pero te las guardas para ti, eso es un tipo de orgullo. Es arrogante e incluso idolátrico cuando dices a Dios: Dios está aquí para ayudarme, pero voy a intentar de hacer las cosas por mi cuenta, sin tu ayuda, sin la ayuda de mi hermano. Es como decirle a Dios: no necesitas cuidarme, yo cuidaré de mí mismo. Él es nuestro Padre. Quiere cuidar de nosotros, pero a menudo intentamos ocuparnos de nuestras propias necesidades sin pedirle ayuda. No se lo pedimos a Dios y no acudimos a las personas que nos quieren. Y ese orgullo, ese rechazo a ser humildes y buscar ayuda, es una poderosa herramienta del diablo. Realmente es una herramienta del diablo para destruirnos. El diablo lo único que quiere es que te preocupes y te angusties en soledad. Quiere que te quedes atrapado en tu propia mente, preocupándote por todo, preocupándote de dónde vendrá tu próxima comida, preocupándote por cuándo vas a conseguir un trabajo, preocupándote por lo que le va a pasar a tu hijo o a tu hija, preocupándote por tu marido o tu mujer si te quieren de verdad, preocupándote de cualquier cosa, solito. Satanás quiere que nos preocupemos solos. Y eso es porque
una oveja solitaria no tiene defensa contra un león. Como quiero decir, Pedro dice en el verso 8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Los leones no atacan grandes grupos de animales. Ataquen los individuos, los que se han alejado de su manada. Porque los individuos son débiles, pero el grupo es fuerte. Y eso es lo mismo que hace el diablo. Él usa nuestras propias mentes contra nosotros. Él sabe que podemos ser orgullosos y Él quiere que pienses, nadie puede ayudarme. Estoy solo en esto. Tengo que hacer esto por mi propia cuenta. Y de verdad eso pensaba yo. Antes de darme cuenta de que tenía un trastorno de ansiedad, tenía como 14 años y me preocupaba todo el tiempo. Me preocupaba gustarle a la gente, me preocupaba qué me depararía al futuro, qué tipo de trabajo conseguiría. Tenía todas esas preocupaciones y nunca podía relajarme. Y me hacía la vida miserable, de verdad. Pero no quería pedirle ayuda de nadie. Porque también me dije a mí misma, esto es algo que tengo que manejar por mí. Quizá debe rezar más. Tal vez necesito leer más la Biblia. Y esas cosas sí ayudaban. Sí me ayudó. Pero a menudo solo temporalmente. Y no me dejó el sentimiento de ansiedad. Así que eso me hizo pensar, bueno, tal vez realmente estoy solo. Tal vez si no siento la paz de Dios en mi corazón en este momento, eso significa que Él no está conmigo. Estaba en ese momento exactamente donde el diablo me quería, dudando, orgulloso. Pero Pedro nos aleja de ese tipo de pensamiento. Dice en el verso 9, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Todos tenemos preocupaciones, padezcamos o no un trastorno de ansiedad. Esto nos dice que cualquier sufrimiento al que nos enfrentemos, cualquier preocupación o tormento interior, también lo está experimentando otra persona. Eso significa que no estamos solos, aunque pensamos que somos solos, no estamos solos en nuestra lucha. También que otras personas pueden saber cómo ayudarnos. Otras personas en nuestras vidas pueden sentir empatía por nosotros y darnos consejos por haber afrontado situaciones similares. Dios pone en nuestras vidas personas a las que podemos acudir, a las que podemos confesar nuestros pecados, podemos confesar nuestras dudas y preocupaciones, podemos apoyarnos en su hombro, podemos llorar en sus brazos. Dios incluso ha proveído profesionales de la salud mental. Podemos ver a los psicólogos como un don de Dios. Podemos verlos como personas que Dios pone en nuestras vidas para ayudarnos a darnos cuenta de que no estamos solos. Un psicólogo me ha ayudado muchísimo
en mi lucha con ansiedad. Y también estás aquí hoy, en esta comunidad de fe, rodeado de tus hermanos y hermanas. Miren a tu derecha, tu izquierda, tus hermanos. Ellos están aquí para animarte, para escucharte y para que tú puedas animarlos a ellos. Están aquí para escuchar tus preocupaciones, tus ansiedades. Aún mejor que eso, Pedro nos da estas palabras de paz. En el verso 10 nos dice que nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones llegarán a su fin. El sufrimiento y la ansiedad son temporales. En el verso 10 dice, el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Un breve sufrimiento. Una de mis preguntas que tenía cuando leía esto, ¿qué quiere decir con breve? ¿Qué significa breve en este sentido? En el versículo 6 también dice, a su debido tiempo te exaltará. ¿Cuándo es el debido tiempo? ¿Cuándo Dios va a perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Dentro de unas semanas? ¿Dentro de unos años? Tal vez Pedro está hablando solo del final de los tiempos aquí en la tierra. ¿Realmente tengo que esperar hasta el último día antes de ser restaurado y confirmado y fortalecido de Dios? A los ojos de Dios, un poco tiempo, un breve sufrimiento, puede ser diferente de lo que es nuestros ojos. Pero sé que Él nos ofrece sanación ahora mismo, en este momento. Él nos da paz, fuerza y restauración, afirmación en estos días en la tierra. Aunque no lo experimentemos completa y perfectamente en esta vida, sí nos da la paz. Sabemos que Dios pone personas en nuestras vidas para ayudarnos, para fortalecernos. Sabemos que Dios nos da su palabra para afirmarnos en la fe. Nos da el poder de la oración también, para que podamos buscar humildemente la restauración y la fortaleza en Él. Sabemos que Él siempre escucha y responde a nuestras oraciones. Y eso es lo que significa echar nuestras ansiedades sobre Él, descargar nuestra angustia en Él. Es orar, es oír la palabra de Dios, es conversar con nuestro Padre Celestial. Nos da también pastores y hermanos y hermanas de la fe, quien profiesa la buena noticia de Cristo a nosotros. La buena noticia que Cristo ha muerto por nuestros pecados, para salvarnos de nuestro sufrimiento eternamente. Que sufrió, igual que hemos sufrido nosotros. Cristo sufrió igual que ha sufrido toda la hermandad en todo el mundo, como dijo Pedro. Cristo sufrió y mientras lo hizo, en contrario a nosotros, Él nunca desobedeció. Sufrió y vivió una vida perfecta para poder asegurarnos la perfección y la paz eterna del cielo. El cielo,
donde seremos libres por fin del sufrimiento, libres de la ansiedad, en completa paz, porque Cristo no solo murió, sino que resucitó para que no temamos más el dolor de la muerte. Dios nos cura ahora, nos da herramientas para superar la ansiedad. De eso pienso en mi esposa, se llama Cassandra. Cuando yo estaba en la universidad y aún luchaba contra mi trastorno de ansiedad, ella finalmente me dio el valor para ser humilde. En ese momento sabía que tenía un trastorno de ansiedad. Estaba hablando con un psicólogo, pero yo no quería tomar la medicación para ayudar con mi ansiedad. No quería tomar medicación porque pensaba que eso me hacía débil. Significaba que no podía manejarlo por mí misma. Pero a través del amor y el apoyo de ella, me mostró que la ansiedad no se cura con orgullo. La única cura es humildad. Necesitaba reconocer que no podía hacerlo solo. Cuando tenemos ansiedad, tenemos preocupaciones, tenemos sufrimiento, necesitamos reconocer, realizar que realmente no podemos hacerlo solo. Y mejor, no tenemos que hacerlo solo. Nunca estuvimos hechos para manejar nuestros problemas solos. Si hay una voz que te dice que tienes que sufrir solo o tienes que manejar esto por ti mismo, esa voz no viene de Dios, viene del diablo, el león rugiendo. Dios nos dice aquí que resistamos al diablo con nuestros hermanos y hermanas, con nuestra familia, nunca solos. Dios promete estar con nosotros para siempre. Promete restaurarnos, confirmarnos y fortalecernos diariamente en nuestra fe. Y es nuestra fe en la cruz y la resurrección de Cristo lo que nos salva de toda maldad. Podemos mirar la tumba vacía y estar seguros de que tendremos una restauración completa y perfecta en el cielo, esperando para nosotros. Ahora mismo podemos experimentar la curación y la paz porque vivimos en la esperanza de ese día, el día de la gloria eterna que pronto viviremos con Cristo. Descarga en Cristo todas tus angustias y ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. Amén.